Defectos durante el proceso de estampado. Como primer punto, tenemos de conocer qué es el estampado. Por definición, es un tipo de tecnología de fabricación que deforma la lámina utilizando una herramienta conocida como troquel. La fuerza de deformación es suministrada por la potencia de equipos de estampado regulares o especiales, como pueden ser prensas o máquinas, esto con el fin de obtener componentes de un producto con cierta forma, tamaño y rendimiento. El estampado de láminas de metal es uno de los principales procesos de fabricación que se usa ampliamente para crear la mayoría de componentes estructurales de los automóviles que se ocupan a la fecha. Esto debido a algunas de sus ventajas, las cuales pueden ser altas tasas de producción, los bajos costos de fabricación y la máxima utilización del material. Esto a su vez se ve reflejado en los costos de los desechos de los materiales. Del lado derecho podemos ver una imagen de cómo se realiza el proceso en sí. Otro punto importante es la estampa, la cual se compone de dos partes, estampa y contraestampa, las cuales se deben de acoplar entre sí. Al diseñar las estampas hay que aumentar sus dimensiones en prevención de la posterior contracción del material. También es preciso prever unas salidas del material para asegurar el correcto llenado de la estampa. La rebaba producida se eliminará en operaciones posteriores. En la imagen de la derecha podemos apreciar lo que es la estampa y la contraestampa y la pieza a la cual se le va a realizar el proceso. Por otro lado, debemos de conocer el cómo se realiza el proceso. En este se somete al material a compresión entre dos estampas, como la mencionamos anteriormente. La afluencia del material queda limitada a la cavidad de la estampa. El material se coloca entre dos matrices que tienen huecos grabados con la forma de la pieza que se desea obtener. El metal llena completamente los huecos de la estampa por medio de golpes o presión. Estos pueden ser empleados por martillos o prensas, o para nuestro caso el troquel. El proceso de estampado termina cuando las dos matrices llegan a hacer contacto. No obstante, para obtener formas complicadas puede ser necesario realizar varias operaciones en una serie de estampas. Esto con el fin de que progresivamente lleguemos a la forma deseada, a veces con otras operaciones intermedias. Otro punto muy importante que se debe de considerar en el proceso son los defectos. A continuación, mi compañero David se los explicará. A continuación se abordarán los distintos defectos que ocurren durante el proceso de estampado de metales. Los tipos de defectos que normalmente se encuentran en las piezas estampadas son de dos tipos, de carácter estático y dinámico. En el caso de los defectos estáticos se entienden aquellos que afectan directamente la calidad superficial de la lámina o del estampado, ya sean huellas en la superficie, marcas de agua, rasguños o abolladuras. Esto debido a un manejo inadecuado del proceso de estampado o la ubicación del almacenamiento de estas láminas. Estos defectos se pueden corregir simplemente limpiando la superficie del troquel antes de estampar. Por otro lado, de los efectos dinámicos, en las que se pueden observar marcas de roce o líneas de marcado cuando la lámina de metal se somete a grandes tensiones de tracción a medida que fluye sobre las esquinas afiladas de las herramientas, ocurren lo que se llama la línea de marcado o las rebabas. Continuando con estos defectos dinámicos que nos interesan más, ocurren las arrugas. Las arrugas ocurren cuando el proceso de estampado de la lámina del metal produce tensiones de compresión que empujan al material. Es decir, que se forma o se produce una inestabilidad en la dirección del espesor de la lámina debido a este esfuerzo de compresión que se origina en un punto, este esfuerzo excesivo, lo que provoca que el material se superponga entre sí. Como se observa en la imagen, directamente cómo se forman estas arrugas y pues afecta también en la calidad final de la pieza y posteriormente este tipo de defectos puede
puede hacer que se generen otros tipos como el agrietamiento o las divisiones. Este tipo de efectos ocurre más que nada en materiales que son más delgados, es decir, que no son muy gruesos. Ocurrirán en materiales más suaves. En el caso de las divisiones, que es otro de los defectos dinámicos, lo que causará este tipo de defectos es que ocurren cuando las deformaciones en el material hace que se adelgace más allá de los límites de seguridad del material. Aunque la lámina de metal tiene características que ya viene por trabajado o endurecimiento en frío, trabajo en frío, que aumentan la formabilidad del material a medida que aumentan las deformaciones, siempre existe un límite finito en el que se producirá el agrietamiento. Esto también depende de la dirección de las deformaciones en la lámina que se está formando. El comienzo de una división, como se puede observar aquí en el punto rojo, un comienzo en el que poco a poco se va a ir una grieta y se va a hacer una división constante, se observa como un rendimiento localizado o un estrechamiento, antes de que se abra una división completa, como la que se observa en la figura de la derecha. Esto ocurre porque el material cedió y luego se estiró más allá de su resistencia a la tracción. Otro de los defectos más típicos y comunes en este proceso de estampado es el efecto de la recuperación elástica. Esto puede ocurrir cuando se produce un cambio de forma inesperado, después de que se completa la formación o el estampado. La forma dimensional de la pieza final no coincide con la forma deseada y se encuentra fuera de las tolerancias que se requiere para el material. Como se muestra en la imagen de la derecha, se quiere tener una pieza deseada como la de abajo, en la que se forme así, pero gracias a esta recuperación elástica, pues no queda. Estos son causados principalmente por la región elástica de la curva tensión-deformación del material dado, por lo que el material se forma pero luego se relaja. Se observa aquí, se forma pero luego se relaja. Los materiales de alta resistencia típicamente exhiben estos problemas de recuperación elástica, causados por la diferencia mucho menor entre el límite elástico y la resistencia a la tracción en comparación con aquellos materiales suaves o de baja resistencia. Se puede observar en la imagen de la izquierda, la zona de rojo es la que se tuvo una recuperación elástica, en la que no se observa una línea uniforme, es decir, se ve discontinuo y pues afecta directamente a la calidad de la pieza y de las tolerancias que tenga esta también, por lo que no encajará en algún otra pieza si esta se determinó desde un principio con unas medidas establecidas. Sin más que decir, agradecemos su atención y para mayor consulta de información del proceso de estampado, de simulaciones y de sus efectos, se recomienda ir a los siguientes links y artículos. Sin más que nada, muchas gracias.